Bueno, creo que estamos ya en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, nada menos que mi viejo amigo Javier Gentilini. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andás, Mario? ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo. Bueno, igualmente para mí, y cuando digo viejo amigo no lo digo porque vos tengas muchos años, en realidad tenés pocos años, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo diría desde la década del 80 que nos conocemos, ¿verdad? Sí, de finales de la década de los 80 y a partir de ahí siempre tuvimos una muy buena relación, independientemente de que estuviéramos en el mismo lugar político. Así es. Pero siempre a partir de una gran coincidencia en las ideas y los principios, digamos, fundamentales. Así es, y dentro de los principios fundamentales hay uno que tiene que ver con el desenvolvimiento de la democracia. La democracia, por sobre todas las cosas, debería ser un principio ético a partir del cual el comportamiento de las personas debería ser de máximo respeto hacia el otro, y mucho más cuando se trata de funcionarios públicos, y mucho más cuando se trata de funcionarios públicos que manejan poder, que por ejemplo tienen dominio sobre el sistema policial argentino, y por tanto vos hiciste unas declaraciones referidas a lo que algunos observaron como una amenaza directa sobre los hijos del dibujante Nick, un dibujante del diario La Nación, que hace muchos años hace un personaje que es Gaturro, y que en realidad significó el repudio de muchísima gente, el mío también, desde luego. Vos hiciste una declaración muy interesante y me gustaba preguntarte, ahora lo desarrollás el tema vos, me gustaba si esto es realmente una amenaza de Aníbal Fernández o es la expresión de un gobierno desorientado, sin objetivos, sin planes, virtualmente sin principios y hasta sin valores. ¿Qué pensás vos? Mirá, pienso que es una combinación de todo eso que planteás. En principio, independientemente de la intencionalidad que va ligada a la ineptitud de Aníbal Fernández, por no hablar de otras características peores, claramente tiene el tenor, digamos, de una intimidación. Sí. Vos imaginate que cualquiera que desde una situación de poder, mucho más desde el Ministerio de Seguridad, te habla del colegio de tus hijos. Estamos en una contestación, digamos, fuerte a una crítica que vos hiciste al gobierno, que tendrá razón o no, Nick, no importa, digamos, la hace, digamos, con todo su derecho. Pero claramente tiene toda la entidad de una intimidación o una amenaza, como se quiera. E insisto, independientemente de la intencionalidad del ministro, yo creo que de todos modos, tratándose de Aníbal Fernández, no se le puede escapar nunca que eso iba a tener el impacto que tuvo. Y ahí sí me parece que esto se conecta, digamos, con otra cosa que es característica de este gobierno, que se da en el marco de lo que vos planteás como desorientación general, que obviamente es para desarrollar, ¿no? Sí. Más en profundidad, pero que es una apuesta casi absoluta al conflicto, a la guerra, al batallamiento comunicacional. Vos fíjate que lo de Aníbal Fernández, claramente, digamos, se convierte en una intimidación, una amenaza, pero sale de una contestación de un tuit, ¿se entiende? Entonces, cuando el ministro de Seguridad, y ahí ya no me importa si es Aníbal Fernández, o es Frederick, o es quien sea, tiene que estar, bueno, todas las horas que está consciente, es decir, que no está durmiendo, preocupados por el tema de la inseguridad. Vos fíjate que lo que es, digamos, lo tragicómico, si se pudiera llegar a pensar, que obviamente no tiene nada de cómico, pero 24 horas después, 48-72, ya no recuerdo cuándo, se produce la muerte de este chico Lucas Cancino. Así es. ¿Se entiende? De manera, digamos, aberrante, pero al mismo tiempo usual en el conurbano bonaerense. Porque te matan por una bicicleta, por una mochila, por un celular, por lo que sea. Y en el distrito de Aníbal Fernández. Y en el distrito de Aníbal Fernández, lo cual, digamos, es mucho peor. Entonces,
Y él mismo lo reconoció. Vos fíjate que él reconoce cuando trata de disculparse de alguna manera o trata de enmendar la situación. Dice, bueno, yo tengo mucho de las declaraciones de Nick y las voy contabilizando y las voy teniendo en cuenta. Y bueno, yo no sé si lo hacía antes cuando no era funcionario. Pero siendo funcionario, estuviera a cargo, ¿no?, de yacimientos carboníferos, o ahora tremendamente como ministro de Seguridad, vos te tenés que dedicar a otra cosa. Y claramente ahí lo que se demuestra, y ahí sí vos tenés toda la razón, es una tremenda impericia del gobierno en todos los frentes. Ya no hay un frente, no hay un tema, no hay un área en la cual el gobierno esté acertando. Digamos, es un despiste generalizado esto, que obviamente se cobra, digamos, en la caída de imagen del presidente, que en última instancia es casi el paradigma de esa desorientación, bueno, por varias de las cosas que nosotros ya sabíamos de Alberto Fernández, porque vos arrancaste con el tema de que hace tanto que nos conocemos, sí, y hace décadas que vemos la sinuosidad de Fernández. ¿Estamos? Digamos, alguien que claramente no tiene un norte ideológico claro y al mismo tiempo no cuenta, digamos, con la catadura moral que hace falta como para poder ejercer, digamos, la presidencia en esta situación tan crítica de la Argentina. Lo cual, obviamente, traslada, digamos, el tema a quien lo designó. ¿Me entiendo? Porque, digamos, Alberto Fernández no se puso solo ahí. Digamos, entonces, esto es una cadena de corresponsabilidad, la verdad que muy grande, donde los principales protagonistas, digamos, del espacio de gobierno, bueno, son corresponsables, cada uno en su medida. Obviamente la principal es quien lo designó. Ahora, independientemente de eso, el presidente, Alberto Fernández, demuestra su total ineptitud y su falta, digamos, de ética y de moral para ejercer el cargo, porque el sistema político argentino, digamos, le da esa capacidad. Sí, claro. ¿Se entiende? Acá todo el mundo habla de que Cristina es la jefa, correcto. Supongamos que es la jefa, digamos, de ese espacio político. Ahora, el sistema político institucional de la Argentina le da toda la capacidad y toda la responsabilidad al presidente para ejercer, digamos, la presidencia como la tiene que ejercer. Y claramente hoy Alberto Fernández dista mucho de eso y ha demostrado una absoluta incapacidad e, insisto, una falta de ética y de moral enorme. Me quedo un minuto con el tema de Aníbal Fernández, o un par de minutitos más. En 2015, mientras Felipe Solá era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo un spot de propaganda con Daniel Arroyo, donde se planteaban que la candidatura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires a gobernador conllevaba el desenvolvimiento de la droga hacia todos los rincones de la provincia. Es decir, que no se le podía dar a Aníbal Fernández el manejo de la gobernación de la provincia porque estaba vinculado a la droga. No lo recuerdo exactamente cómo lo dicen, pero iba en esta dirección y no estoy inventando nada. Cualquiera que tenga alguna duda debería ir a internet y escuchar con precisión qué es lo que decían en aquel entonces. Esas dos personas, Felipe Solá y Daniel Arroyo, fueron ministros de este gobierno. Claro. Ahora, ¿cómo se entiende que habiendo tenido esos dos ministros, están afuera esos dos ministros y no digo que en su lugar, pero como ministro entra Aníbal Fernández cuando era la antítesis, supuestamente, porque representaba el peligro en el manejo de la droga y se le da el manejo de la policía a alguien que fue denunciado en esta dirección y sentido? ¿Cómo se entiende? No, en un país normal no se entendería, o mejor dicho, con una clase política que funcionara como tiene que funcionar, no se entendería. Digamos, se entiende, digamos, en el marco del disfuncionamiento de esta clase política, que claramente no está a la altura de las circunstancias de lo que el país reclama. Y ahí, digamos, me permito, digamos, diferir en el sentido de no hay antítesis porque si Solá
hubiera sido dejado como ministro de Relaciones Exteriores y Aníbal hubiera ingresado al gobierno como ministro de Seguridad, como efectivamente lo fue, ¿vos te pensás que Solá hubiera renunciado? Claro. No, Sí. no. No, o muy claramente. probablemente no. Digamos, estamos planteando futurología o algo contrafáctico, pero muy probablemente no, porque evidentemente, digamos, se ha perdido toda entereza, digamos, desde el punto de vista moral y ético, insisto con esto, pero no desde una moral o una ética, digamos, en el aire, como una cosa, digamos, unívoca que todo el mundo puede interpretar, ligado a una determinada consecuencia ideológica y programática. El problema es que acá no hay consecuencia ideológica y programática. Y un Solá, un Aníbal Fernández, cualquiera de los que quieran nombrar, de los que están en el gobierno, pudieron haberse puesto el cassette del menemismo en su momento y recitar el ideario liberal, luego pasarse, digamos, a un supuesto progresismo, a un supuesto antiimperialismo, a una supuesta, digamos, postura de izquierda, sin ningún problema, porque en realidad, digamos, no tienen consecuencia ideológica ni programática. Y lo que obviamente importa es el posicionamiento político, objetivo, el cargo, ¿se entiende? Digamos, ese manejo que hoy se viene denunciando como eminentemente corporativo, digamos, de la clase política. Y esto es parte del problema, o mejor dicho, es gran parte del problema, digamos. ¿Por qué la clase política va en un sentido y claramente la suerte o el futuro del país, digamos, es cada vez más ruinoso? Porque evidentemente ahí hay un desacople. Ahora, la política aparece reducida en algunos segmentos a la lucha por los cargos públicos rentados del Estado. Sí, señor. Y reducido a esto, por lo menos en el imaginario colectivo, con cierto grado de razón, lo que también ha abierto es un clima sociocultural, diría yo, en el cual emergen fenómenos que realmente eran difíciles de imaginar hace unos años atrás, como Javier Milei. No, por favor. No. Como Javier Milei. ¿Vos creés que realmente es el rechazo a esta clase política, a esta casta, o como se le quiera llamar, lo que ha hecho que crezca Javier Milei en la política argentina? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahora aparece, digamos, por derecha, o digamos, por este lado, digamos, de un liberalismo totalmente descarado, como podría haber aparecido por otro lado. Vos fíjate que hay una persistencia desde el punto de vista de la disconformidad de la gente en relación a los resultados de la gestión política, que obviamente no es privativo de este gobierno, sino que tiene que ver con el anterior y tiene que ver con la anterior. Entonces, la gente va buscando por dónde mostrar su disconformidad. Obviamente, la falta de alternativas por ahí atractivas o visibles, digamos, desde el campo, si querés, progresista, o más cercano, digamos, a los intereses reales de las mayorías populares, permitió, por un lado, que Juntos por el Cambio fuera depositario de una determinada cantidad de votos, cuando hace 2 años, digamos, la gente, digamos, los había condenado electoralmente, y al mismo tiempo, y por el otro lado, se abren cauces de este tipo, donde la gente, obviamente, va a buscar eso, va a buscar el rechazo y a mostrar la disconformidad con la clase política, porque no tienen la más pálida idea, te diría yo, en un no sé cuánto porcentaje, pero seguramente está cerca del 97-98% de los que votaron a Milei, como lo que lo pueden votar a Esper o a cualquiera que aparezca por ese lado. Sí. No tienen ni la más pálida idea del contenido real de lo que están planteando, porque lo que están planteando ya se ejecutó en la Argentina durante el menemismo, por no hablar de que parte de esas políticas se ejecutaron durante la dictadura, y sin embargo, y teniendo las consecuencias desastrosas de esos procesos políticos que fueron teñidos, digamos, por el neoliberalismo, hoy aparece, digamos, Milei como una novedad, ¿se entiende? Sí, claro. Y esto es tremendo. Obviamente ahí tenemos un riesgo fenomenal, ¿no? Ojo, que no nos puede llevar tampoco a decir, bueno, frente al riesgo de Milei, entonces que la cosa siga como está, porque igual nos vamos al tacho. Pero lo de Milei es claramente peligroso por estos motivos. Uno, por lo que propone, y otro porque la gente no termina de interpretar o saber de que lo que está proponiendo en la Argentina
ya se hizo, y nos llevó a donde, al principio del fin. Al principio del fin nos llevó la década menemista, y eso es lo que propone Milei. Bueno, ¿Qué es la liberalización a ultranza si no es lo que hizo Menem? Sí, claramente. Pero acá, Claro. acá lo que da había una tesis liberal, digamos, por la cual venían bregando determinados sectores de la sociedad, yo te diría desde antes del golpe del 55, Sí. venían bregando por una Argentina con una economía abierta, virtualmente sin regulaciones, con un Estado mínimo que no asumiera ningún tipo de rol empresario, que tampoco fuera un ordenador de la economía, que no estableciera con claridad los objetivos en materia económica. Y eso, bueno, lo fueron desarrollando a través de distintos ministros, que los liberales se hacen los tontos, pero en los últimos 70 años, cuando vos recorres los nombres, desde Pinedo, Alzogaray, Previs, Krieger Bacena, Martínez de Oz, Domingo Exacto. Cavallo, Roque Fernández, López Murphy, Prat Gay, Duhovne, en fin, yo creo que el número de economistas liberales ha sido enorme y, Es muy largo, ¿sabes? y efectivamente lograron llevar a la práctica su tesis, porque es lo que no se dice. Y el fracaso fue rotundo de esta tesis. ¿Por qué? Totalmente. Porque se olvidaron de que en la Argentina el número de personas no es de 20 millones, sino de 45 millones. Claro, totalmente, digamos, el esquema planteado, que obviamente satelita en torno al modelo agrominero extractivista exportador, fundamentalmente, Sí. es para un país con la mitad de habitantes, por lo menos, que tiene la Argentina. Ujú. Digamos, de ese modelo en función de, digamos, la escala de la Argentina y la complejidad de la Argentina, que inercialmente todavía cuenta con características, digamos, de su antecedente semi-industrial, si querés, no da para ese modelo. No da. Entonces, Así es. digamos, cuando... Y si no, digamos, no hay forma de entender la tasa de desocupación real, la cantidad de pobres, digamos, que está en el 50% si no contamos a los menores. Y lo peor de todo es que ya está por arriba del 10% de indigentes. Ujú. ¿Se entiende? Estamos, ¿ellos qué hacen? Propagandísticamente, ideológicamente, trabajan en función de que la gente crea que eso tiene que ver con el populismo, con las políticas, digamos, del primer y segundo peronismo. Digamos, están en eso, digamos, disfrazan el discurso por ese lado, y en realidad lo que quieren hacer es consolidar y profundizar el modelo, Sí. en función de cómo la Argentina, digamos, se integra o se mantiene integrada a la economía internacional tal como lo viene haciendo. El problema es que la Argentina no da para eso, y por eso la crisis recurrente que tiene la Argentina, ¿no? Desde ya que hay que analizar otros componentes de eso, pero fundamentalmente pasa por ahí. Acá, y con esto, digamos, termino, Mario. Digamos, no hay ninguna política que vaya a funcionar en la Argentina si no se plantea la generación rápida de varios millones de puestos de trabajo. Así es. Y eso con este modelo, tal cual, digamos, se lo viene, digamos, llevando, aunque lo emprolijen y aunque sea con cierto control de la inflación, que en realidad es el problema, digamos, que agita las aguas, en definitiva, no va a andar. Y la Ahora, cosa no va a dar porque el Estado no va a poder bancar a todo lo que se va quedando afuera, como lo viene haciendo. Javier, en la Argentina, porque este es el otro fenómeno muy raro que tenemos nosotros, porque uno puede decir que no sabemos cuál es el camino. Lógicamente que el camino merecería, digamos, elementos de macroeconomía y elementos Obvio. también de microeconomía, Sí, señor, objetivos generales y objetivos particulares. Pero en la Argentina se da una situación bastante paradójica, que es la siguiente. Después de la crisis del 2001, hubo tres elementos, dos que fueron medidas propias, soberanas, y otra que fue un elemento ajeno, que hicieron que la Argentina se recuperara entre el 2002 y el 2007-2008, creando millones de puestos de trabajo. Esos dos elementos propios, soberanos, fueron la cesación de pagos de la deuda externa
Sí. La devaluación monumental y desprolija que se hizo a principios del 2002. Asimétrica. Sí, totalmente. Y 3, el incremento en el precio de los commodities. Exacto. Ahora, vos ahí ya eso te permitió lograr superávit fiscal y superávit en la balanza comercial, con lo cual le diste una solvencia al país que realmente ese superávit te permitía justamente pensar en grandes inversiones estratégicas que modificaran estructuralmente la Argentina. ¿Por qué se pierde esa brújula? Porque evidentemente el kirchnerismo, porque ahí estamos hablando de los 2 primeros años de esa etapa, que vos recordás muy bien, son los de Duhalde, y luego asume Néstor Kirchner, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Supongamos que en la hoja, digamos, empecemos porque, digamos, tanto el uno como el otro formaban parte de una dirigencia del PJ que ya había perdido toda consecuencia ideológica y programática con el espíritu fundante del peronismo. Empecemos por ahí, digamos, si no, no se entiende el tema. Pero convengamos que los 2 primeros años tienen que ver con Duhalde, la emergencia, digamos, la fenomenal, digamos, los coletazos de la fenomenal crisis y por lo tanto, digamos, el tema de la tormenta, ¿no? Conducir en la tormenta. Ahora bien, eso estaba relativamente ordenado, incluido con el costo que pagan las mayorías populares por la devaluación asimétrica, como vos muy bien marcás. El litro de aceite pasa de $1 en la góndola a 4 pesos. ¿Se entiende? En ese momento. Muy bien. Con esa ventaja y todo, y con, digamos, la fenomenal ventaja de, digamos, los precios enormemente altos de los commodities, el kirchnerismo dejó pasar la oportunidad. ¿Por qué deja pasar la oportunidad? ¿Se entiende? Y esta es la gran pregunta que hace a la gran responsabilidad del kirchnerismo que llega hasta nuestros días. Ahí hubo 5 o 6 años que eran claves y fundamentales a los efectos de lo que vos planteás. ¿Cómo reformar estructuralmente, digamos, la base material, la base productiva de la Argentina para empezar con un proceso de reindustrialización en serio? ¿Se entiende? Digamos, no de fabricar cualquier cosa porque la tenemos que fabricar nosotros porque nadie podría plantear semejante pavada. Pero sí ser selectivo, es bueno. ¿A qué nos podemos dedicar productivamente? Vamos a hacer una apuesta de mediano y largo plazo a esto. Hay que acordar con los distintos sectores protagónicos de la actividad económica de la Argentina a los efectos de garantizar el cumplimiento de esas metas y el Estado involucrarse activamente en los marcos regulatorios y en el financiamiento de lo que hiciera falta para eso. Bueno, el kirchnerismo no hizo nada de eso. ¿Se entiende? Lamentablemente. ¿Vos pensás no hizo nada. Y yo creo que tiene que ver con lo que dije hace un rato, y lo reiteré bastante, que tiene que ver con una falta de orientación, digamos, programática, estratégica, que realmente atienda, digamos, de manera positiva tanto los intereses nacionales del país como los intereses de las grandes mayorías populares de la Argentina, que van ligadas a la suerte del país en ese sentido. Bueno, te hago la última pregunta. Hemos hablado del presente, un poquito del pasado, y lógicamente es radio y no vamos a agotar ningún tema. Pero ahora vamos un poquito en perspectiva y un poquito utilizando la imaginación, ¿no? Una imaginación tampoco alocada, porque si uno piensa que Horacio Rodríguez Larreta puede ser el próximo presidente, digamos que uno no está loco por pensarlo. No es el único que puede ser, pero es uno de los que podría ser. Si fuera él el electo dentro de 2 años, que pasan volando por otra parte, vos que lo conocés mejor que los que habitamos el Gran Buenos Aires y mucho más quienes habitan el interior del país, que solo lo ven, digamos, por la televisión y lejanamente, pero que vos sos hombre de la ciudad y fuiste legislador en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pueden esperar los argentinos de un hombre como Horacio Rodríguez Larreta? Mirá, yo lo conozco poco, lo he tratado personalmente una sola vez en función de la responsabilidad institucional que teníamos mientras yo era legislador. Así que no puedo hablar, digamos, de entrecasa del jefe de gobierno de la ciudad.
todo el mundo sabe su vocación, digamos, en términos de el trabajo cotidiano, digamos, todo el mundo sabe que no es alguien, digamos, que haría la plancha. Pero ese no es el punto, porque eso es como una condición, digamos, necesaria, pero no suficiente para cualquiera que pueda estar a la altura del cargo de presidente. Claramente. A mí me parece, y en relación, digamos, a la cortedad del tiempo para hacer este análisis, que ahí hay algo importante que no solamente le cabe a Larreta, sino que le podría caber a cualquiera. Pero sí que tiene que ver con algo que dijo Larreta, y ya creo que, no sé si es la tercera o la cuarta vez que lo dice públicamente con cierto énfasis. Él plantea que en la Argentina hace falta un gobierno de coalición nacional, ¿correcto? Sí, es cierto. Muy bien. Yo digo, sí, en la Argentina hace falta un gobierno de coalición nacional. Pero ¿qué entendemos por coalición nacional? Y acá empieza la discusión. ¿Es solamente, digamos, un acuerdo de carácter multipartidario, más o menos atravesado por una misma tonalidad, se entiende, político-ideológica, a los efectos de llevar adelante tal o cual plan? ¿O en realidad estamos hablando de un gobierno de coalición nacional que implica primariamente, estamos un gran acuerdo nacional en términos multisectoriales, que no solamente pasan por lo político, sino que pasan fundamentalmente y de arranque por lo económico-social? ¿Qué estoy planteando? Si acá no hay acuerdo económico y social en la Argentina, que en general se reduce al tema del empresariado y el trabajo, ¿no? Pero, digamos, que tiene que ver con que los actores que hacen a la actividad económica de la Argentina, si no se reúnen en una misma mesa, y que debe incluir al sector financiero bancario, porque vos fíjate que habitualmente se lo sienta a determinados empresarios y a determinados sindicatos, y el sector financiero bancario sigue corriendo por detrás, haciendo lo que se le ocurre. Muy bien, si no se sientan todos en una misma mesa para acordar cómo resolvemos el tema de los precios y la inflación en lo inmediato, y qué metas de producción, rentabilidad, trabajo, ¿se entiende?, y carga tributaria para el mediano y largo plazo, la Argentina no tiene futuro. Y ahora te hago una pregunta complementaria. Una cosita más. Luego se tiene que coronar, digamos, político-partidariamente de manera parlamentaria en el Congreso. Esa es la única salida que hay. Correcto. Eso lo tiene que hacer cualquiera, Larreta o quien sea que finalmente sea presidente. Iba en esa dirección. Yo te dije que conocías a Larreta no solo porque tuvieras un trato personal, que efectivamente decís que lo viste una sola vez, sino porque vivís en la ciudad y vas descubriendo su lógica a partir de la propia acción de gobierno. Pero sí conoces mucho más a Sergio Massa, y Massa ha dicho que pasadas las elecciones del 14 de noviembre iba a hacer una convocatoria en esta dirección y sentido. ¿Vos creés que es posible? ¿Vos creés que va a tener los componentes que estás mencionando? ¿Pensás que va a haber estímulo en la oposición para acompañar la posibilidad de debatir un conjunto de objetivos claros que vayan poniendo en orden a la Argentina para sacar este país adelante? Mira, eso depende fundamentalmente de la presidencia desde el punto de vista, digo, del Poder Ejecutivo. Sí. Yo no sé Massa de dónde se lo está planteando, se lo puede plantear con idea y en tal caso, digamos, si coincidimos en la idea, ningún problema, pero claramente eso debe ser una convocatoria que debe emanar, digamos, del Poder Ejecutivo, ¿digamos? Y aparte hay que ver si Massa sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados luego de noviembre, que es otro tema. Eso es interesante. Lo que pasa es que el presidente ya ha mostrado una cierta incapacidad en eso, porque generó el Consejo Económico y Social, y la verdad que eso... De cartón, Mario, es de cartón, es de cartón, es solamente una invocación de buenos deseos. Vos imaginate que se planteó el plan de trabajo del Consejo, digamos, para que dentro de, viste, 1000 días, ¿escuchaste? Sí. De grandes líneas de orientación. Cuando el Consejo Económico y Social, si fuera en serio, tendría que ser la primera instancia de trabajo para mañana, para resolver lo que hay que resolver. Estamos con el 3,5% de inflación en septiembre, ¿se entiende? Con más de un 50%, digamos, interanual. Digamos, eso es lo primero que tiene que, digamos, lo primero a lo cual se tiene que abocar un Consejo Económico y Social que funcionara en serio. Claramente no funciona en serio.
Es un chiste como lo han planteado, sin contar que se demoraron 1 año y pico. Ya lo dijimos 20 veces. La pandemia, cuando se desata, era la ocasión fundamental para hacer un gran llamado, digamos, a un gran acuerdo multisectorial, que para empezar atendiera el drama sanitario y repartiera las cargas de cómo sobrellevar el drama sanitario desde el punto de vista económico y social. Y no lo hicieron. Y esto fue todo unilateralismo. ¿Qué dijo Massa en ese momento? ¿Se entiende? Correcto, sí. Ahora, vos dijiste otra cosa que también es importante, es decir, hay incentivos en la oposición y claramente hoy hay menos incentivos. ¿Por qué hay menos incentivos? Y porque ya sabés cómo es la dinámica de los tiburones, digamos, si hay sangre en el mar. ¿No? Sí, es decir, claro. el gobierno se está cayendo a pedazos, mejor que se termine de caer y después venimos nosotros, lo cual es un drama, Lo cual es un drama, porque también esto implica un llamado a la responsabilidad de la oposición. Pero bueno, digamos, ¿quién convoca? ¿Desde qué autoridad política convoca? Claramente Fernández hoy no está en situación de hacer eso. Pero quizás la situación absolutamente traumática y ya trágica de la Argentina, estábamos por varios de los números que hemos citado, bueno, quizás sea, digamos, el apalancador de una convocatoria de ese tipo, que yo no creo que tenga otra alternativa si nos pusiéramos en serio a tratar de resolver los problemas. Bien. ¿Se entiende? Sí. Ahora. Yo lógicamente que creo que lo que estás expresando lo decís muy bien, es categórico. Yo personalmente tengo, para con quienes son oposición hoy, y hace apenas 24 meses atrás eran oficialismo, tengo el cargo siguiente. Ellos fracasaron rotundamente porque fracasaron en la pobreza cero, fracasaron en la lluvia de inversiones, el país decreció, cayó el Producto Bruto per cápita, endeudaron a la Argentina, etcétera, etcétera. Y me parece que pueden tener derecho a una nueva opción siempre y cuando aclaren en una autocrítica por qué fracasaron y qué harían distinto en una nueva gestión. Porque si van a hacer lo mismo, yo te diría, estamos en el horno, Javier. Olvídate, es que esto es, digamos, el quiebre del gobierno, estamos, la situación realmente delicada en la que se ha metido, le ha generado esta posibilidad a la oposición, que ha podido, digamos, ponerse de vuelta en expectativa, digamos, de alternancia, sí. ¿ok? Uh-huh. Sin haber hecho ninguna autocrítica en serio y profunda de, bueno, ¿por qué fracasó el gobierno de Macri? Estamos en situación difícil. Javier. Acá ya no se discute más, digamos, por qué se produjo ese fracaso. ¿Por qué? Porque en realidad ahora estamos frente al fracaso de quienes están, ¿se entiende? Efectivamente, y el otro va quedando como en el olvido y algunos lo quedan... quedando en el olvido, es como que no hubiera sucedido, porque vos los escuchás y es como que no hubiera sucedido, Claro, y lo trágico es que si no lo asumen, va a volver a suceder. Totalmente. Javier, que no sea así. Ha sido un placer charlar contigo, siempre muy Igualmente. lúcido y bueno, lo vamos a volver a hacer en cualquier momento. Pero desde ya, cuando vos quieras, Mario, un gran abrazo. Igualmente para vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Javier Gentilini, que lo hemos presentado, ha sido diputado en la Ciudad de Buenos Aires, es un analista, es un estudioso, es realmente alguien cuya opinión me interesaba a partir de los dichos de Aníbal Fernández, pero para analizar la situación en general, y creo que hemos escuchado un panorama descrito con mucha sensatez, con mucho sentido común y casi circunscribiéndonos al único camino que le queda por recorrer a la Argentina, que es un gran consenso, con objetivos claros, con planificación y que cada uno se haga cargo de por qué ha fracasado en su gestión, sin lo cual lo que se hace es repetir lo que se hizo mal y por ese camino ese no es el mejor.